Y una vez le llevé un recuerdo a una señora que debería ser la tercera en jerarquía de Oxfam. Le di un café de Honduras. Muchas gracias, tal. Lo voy a ir a guardar. Y yo dije, esta señora debe andar mínimo en un Mini Cooper o un Mercedes. Andaba en bicicleta. Y abrió un candadito y lo metió en una bolsa, en una como canastilla. ¿No? Dios mío. Y uno aquí asocia el carro a estatus. A desarrollo. Y a desarrollo. Miren el carro que andan, qué viejito. Voy a contar un mecanismo de cómo los países que contaminan pero no logran procesar y volver el oxígeno, no lo hacen simplemente porque no invierten. Por ejemplo, Islandia, hablemos de Islandia. Islandia tiene mucha energía renovable, ¿verdad? Noruega. Pero no logran producir sus bosques lo que produce el trópico. Entonces, ¿qué hace Noruega? Noruega, como no puede producir, se lo compra bonos de carbono a Costa Rica. Costa Rica es de los países en promedio en el mundo que tiene más captura de carbono y lo vuelve como oxígeno a la tierra, a la atmósfera. Todo es interesante, ¿no? Interesantísimo. Entonces le compra Noruega los bonos a Costa Rica. Yo tengo que capturar tantas toneladas por tonelada, ¿no? Se las compra a Costa Rica. Yo produzco tantos y más de lo que me corresponde. Entonces Noruega le paga bien bajo. $20 por la tonelada, cuando el precio en el mercado debería ser $120. Pero bueno, ese es el mecanismo. Pero la justicia climática, ONAM, y en COP21 y en todas las COP, se establece que hay un financiamiento, debe haber un financiamiento de los países ricos a los países que más sufren, ahí estaremos nosotros, los efectos del cambio climático, de $100 mil millones. $100 mil millones. Anual. Pero esos no vienen. Y si viniera, ayudaría, aportaría. Claro. Pero por ejemplo, pero ahora vendría un dilema. Yo tengo la plata, si viniera. ¿Sabes qué dijeron los países ricos? Pero ya les estamos dando ayuda. Entonces, todo lo que me están dando ahora lo vamos a sumar como a esos $100 mil millones que vamos a dar. Pero, por ejemplo, que dijera que viniera la plata y a Honduras le toca una porción. ¿Qué haría Honduras para enfrentar el cambio climático con un montón de plata? Buena pregunta. Pero voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, Onan, ¿cuál crees tú de Centroamérica que es el país que tiene más energía renovable? Costa Rica. Costa Rica dicen que tiene, dicen que entre el 98% y 100%. En Costa Rica tiene hídrica o hidroeléctrica, tiene eólica. Tiene de térmica, pero no de fuentes geotérmicas como la que hay aquí en Occidente. Tiene un interesante y tiene mucho por venir, es el oleaje. El oleaje produce energía y lo almacenan y tal, y solar, etcétera, ¿no? Costa Rica tiene motores diésel solo para una emergencia. Los calientan de vez en cuando. Para una emergencia, nada más. ¿Y Honduras? Ahí está, ese es el tema. Tiene sus bemoles también la energía hidroeléctrica. Ahorita que están bajando los caudales, todo eso. Tiene sus... Ustedes ven que Ecuador va a tener un corte general en estos días, ¿no? Honduras llegó a tener, ahora menos, tener el 70% de combustibles fósiles, que por un lado es caro, porque ¿quién es el que nos vende el combustible? Porque una cosa es dónde está el petróleo. Y otra cosa es quién lo provee. Exactamente. Y actualmente en Honduras, ¿quién es el... Pues, vamos ahí al Boulevard Buenos Aires. ¿De qué marcas tiene las que distribuyen petróleo? Puma. Texaco. ¿Y Texaco qué es? Texas Corporation. Una empresa estadounidense. Una empresa estadounidense de la cual los Bush son accionistas. La Texaco está en todos lados. La Shell, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que Venezuela tiene petróleo, pero en el suelo. Pero quien la procesa son estas compañías multinacionales. Y estas compañías son las que imponen el precio, porque así son de todo. El precio del petróleo lo ponen las compañías petroleras. El precio del café, ¿quién lo pone? No sé si son las extranjeras. Extranjeras. Y la sede de donde ponen el precio para el café está en Londres. En Londres no se pega ni una mate de café por ninguna parte, ¿no? Ni en Inglaterra, ni en Europa. Importan, más bien. Lo importan todo, pero ellos deciden el precio. Y siempre con esto de la parte de la contaminación y el calentamiento y lo que usted menciona, energías renovables y demás, vi un dato curioso que en el año 2023 fue donde se registraron la cantidad más grande de incendios en Canadá y en Grecia.
y eso aumentó el 50% al nivel mundial del calentamiento en la población. Correcto. Pero, y con los objetivos entonces, existe una gran contradicción, ¿verdad? Claro. Con esa parte. Claro, es que ¿qué son los objetivos? Son el deseo compartido. Pero donde está el meollo del asunto es cómo pienso yo que esto se va a concretizar. Ese es el tema. Por ejemplo, uno de los grandes dilemas de Estados Unidos es el drilling, el fracking, que es perforar para encontrar petróleo en zonas de reserva. En zonas de reserva. Alaska. Donald Trump, por ejemplo, dice, yo voy a hacer fracking, voy a hacer tal. ¿Y saben qué sucede? Cuando viene un esfuerzo fuerte internacional para producir energía renovable, ¿qué pasa con los países petroleros? Bajan el precio, las compañías, bajan el precio del petróleo. Entonces ya no puede competir. Entonces el petróleo se va a volver, en ese caso, barato, frente a la energía eólica, la energía solar. Y eso va a provocar también el aumento del consumo, probablemente. Sí, es que es así, va a promover y provocar el aumento del consumo, pero si fuera un consumo que se puede renovar, que no contamina, pues bienvenido. Exacto. Porque la energía es parte del desarrollo, ¿no? Entonces, volvamos a lo de justicia climática. Entonces, no se están otorgando los 100,000 millones la justicia climática. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cuánto nos compensarían a nosotros si, por ejemplo, hace 25 años se formaban 3 tormentas tropicales en la época ciclónica y ahora 27? ¿Y qué hace un pobre hondureño que esté en un campo de la Lima para que ahora se le inunde más? ¿O qué pasa con un productor de San Juan La Paz, de Languevalle, de Caridad, que ahora las sequías son más prolongadas y más profundas? Y el siguiente día vienen las inundaciones más grandes. No están preparados. No hay preparación. Y esa preparación se llama resiliencia. La resiliencia es resistir al fenómeno y regresar todavía con mayor resistencia. Sí. Que no ocurre eso. Entonces, esos fondos de justicia climática deberían de promoverse para eso. Y la importancia que tiene muchas veces el conocimiento de parte del gobierno para enfrentar a este tipo de situaciones, porque yo creo que el gobierno debería ser el principal interesado para poder mejorar todo este tipo de la gestión de riesgo y todo este tema de la prevención, ¿verdad? De desastre. Honduras es signatario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un país de Centroamérica que no es signatario. ¿Quién es? Nicaragua. Nicaragua, Chile, Ecuador, Chile. Son 20 países los que no lo firmaron. ¿Que no están a favor? No quieren, no se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo. Algunos dicen que es pura... Puro cuento. Puro cuento, digamos que es pura demagogia y por tanto no lo... Es que el asunto es, yo voy a decir, yo creo que hay una conciencia y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo tienen sus avances también. Y yo creo que hay un genuino interés de los gobiernos. Pero arriba del interés de los gobiernos hay una realidad. Que no los deja. Que no los deja. ¿Y cuál es esa realidad? Es el modelo de vida de la sociedad. Digamos, bueno, tú sabes cuál es viniendo de la luna, que ahora los multimillonarios van a dar su paseo arriba de la luna, arriba de la luna, no en la luna, arriba. ¿Cuál es la faja del mundo que se mira bien clara la energía eléctrica desde la estratosfera? Es la costa este de los Estados Unidos. Entonces, el estilo de vida de esta gente, hablando desde Florida hasta probablemente Vermont, o Vermont, como se dice. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una sociedad que está construida a base del uso excesivo de los recursos. Y tú ves desde la luna, de arriba de la luna, ver África está más oscura. O cualquier otro país. Honduras está mucho más oscuro que la costa este de los Estados Unidos. Entonces, tú hablaste de las ciudades. Vamos a dar un paso hacia las ciudades. ¿Cuáles son los principales retos de las ciudades para vivir en armonía con el ambiente? ¿Cuál es el principal reto? La reducción de la contaminación, el uso de espacios. Ahí tú has tocado 2 puntos. La reducción de la contaminación. ¿Qué es lo que más contamina en las ciudades? Los vehículos. Los vehículos. Hablamos de los vehículos. Vamos a ver Santa Rosa y Copán. ¿Cuántos vehículos hay ahora?
¿Y cuántos había hace 30 años? Tegucigalpa, Shanghái, Santiago de Chile, Roma, quien sea, cualquier ciudad. Porque no hay alternativas de un transporte colectivo. Yo creo que en materia de transporte y de quemar gasolina, quien nos da un ejemplo es Países Bajos. Pues también está Dinamarca, Suecia, etc. Pero voy a hablar de Países Bajos, Holanda. En Holanda es del país que tiene más ciclovías por persona en el mundo. Y los grandes ejecutivos en Países Bajos van en bicicleta a su trabajo. Es una cultura. Es una cultura. Yo conozco gente, amigos míos, que han vendido los carros para andar en bicicleta. Unos amigos colombianos en Oxford. Yo a las 11 de la noche, un frío terrible en invierno, ¿no? En bicicleta el esposo y la esposa, para no contaminar. Oxford Internacional, en Oxford, Gran Bretaña, en Oxford, tiene un parqueo para todos los funcionarios públicos. No públicos, los funcionarios de él. Y llevan en bicicleta y le dan un bono al que no usa el parqueo para vehículos. Y una vez le llevé un recuerdo a una señora que debería ser la tercera en jerarquía de Oxfam. Le di un café de Honduras. Muchas gracias, tal. Lo voy a ir a guardar. Y yo dije, esta señora debe andar mínimo en un Mini Cooper o un Mercedes. Andaba en bicicleta. Y abrió un candadito y lo metió en una bolsa, en una como canastilla, ¿no? Dios mío. Y uno aquí asocia el carro a estatus. A desarrollo. Y a desarrollo. Miren el carro que anda Nan, qué viejito. Y uno se mete en la mente de tener el mejor carro que anda gastando combustible. Claro, entonces veamos cuáles son los medios de transporte que hay en esos países. Mira, hay varias formas. Luxemburgo, por ejemplo, tiene un pago de peaje para parquear, para entrar al centro de la ciudad. Carísimo. Bueno, en Nueva York. Si tú vas en Nueva York al centro, es carísimo los parqueos. Carísimo, pero carísimo, que la gente se va en tren. Ya dijimos en Ámsterdam, esos ricos que van en bicicleta tienen un carro último modelo, Mercedes, lo que sea, y lo sacan con su familia el domingo para calentarlo. Y el resto de la semana, otra vez aquí sí, yo no sé qué pensaría la gente viendo un rico en bicicleta. Es probablemente lo atropellan. Aquí hay todo un tema cultural. ¿Qué hizo Roma? Roma no tiene gran servicio de metro como París. París tiene 8 líneas de metro, Roma tiene 2. Por una cosa práctica, Roma no puedes perforar donde hay ruinas y en Roma por todos lados hay ruinas, pero hay 2 líneas de metro. Pero en cada estación, tú vienes de las afueras de Roma y llegas a un parqueo de una estación de metro, Laurentina, digamos, que está una de las últimas que hay. Los carros vienen a Laurentina y se parquean allí. Hay un parqueo inmenso. Tú dejas tu carrito, un Fiat tal, 500, lo ves ahí y te subes al metro y te mueves en la ciudad de metro. Y el viernes o todos los días regresas ahí y te vas en tu carrito para el pueblo cercano. Entonces, esos países tienen alternativa. Ciudad de México tiene millones de gente. Sí. Claro que no resuelve el tema, porque también en tierra México tiene excesivos carros. Y uno de los datos curiosos también en relación a esto de la contaminación en el aire, hace poco una de las revistas más importantes en Pekín publicó un artículo donde mencionaba que Pekín específicamente era una de las ciudades con más problemas de contaminación ambiental y contaminación en el aire, y morían 7 millones de personas al año, y lo comparaban incluso con cifras relacionadas al SIDA. Correcto. Que morían más personas por contaminación ahora que por otras enfermedades. Ustedes vieron que Tegucigalpa hicieron ya la medición del aire, ¿no? Lo contaminado que está, y eso pega a la salud de la gente. Entonces, ¿qué se convierte entonces una gente enferma? Después vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad, estoy gordo y estoy enfermo, ¿dónde voy a parar? A los sistemas de salud, que se vuelven más caros. Pero volvamos a las ciudades. Veamos las áreas verdes. Hablemos de nuestro país, Santa Rosa, San Pedro, Tegucigalpa. ¿Qué pulmones verdes tienen? Son pocos. Muy pocos. Dicen que, yo no conozco Berlín, pero Berlín tiene 7 veces más áreas verdes el ciudadano que la que hay en París. Y París tiene los Campos Elíseos, es una avenida con árboles ahí de toda la vida, ¿va? Y tiene un paseo que se llama Bois de Boulogne. Esos son como los bosques de Boloña, que tienen
es una zona verde para que la gente va a descansar. Aquí las zonas verdes las usan para otra cosa. La deforestación aquí es muy grande. Bueno, ese es un fenómeno de los países que tienen. Mira, otra cosa, Ona, tú decías en este gobierno, o el modelo, vamos a hablar del modelo, no de un gobierno en particular, se ve constreñido a no poder hacer las cosas por los intereses. Yo pregunto, todos conocemos Punta Sal, ¿va? Bueno, no sé si todos, yo creo que muy poca gente en Honduras conocemos Punta Sal. Punta Sal es una península en el puerto de Tel, que tiene una diversidad de vida marina impresionante, pero pega a tierra firme. Ahí le metieron fuego y sembraron palma africana. Yo la última vez que fui a Punta Sal le pregunté al guía, ¿y dónde es que han sembrado palma? Él me dijo, mire, por allá, pero ni platique de eso. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses? En Costa Rica, por ejemplo, en una gira que hacíamos nos decía una persona, aquí vimos un mapache precioso. Y él dice, este es el que más se come el maíz de nosotros. Pero no hay un tico que vaya a matar un mapache. Aquí las culebras, si usted ve una culebra, tiene que llamar al Instituto de Conservación, no sé qué. Viene como ambulancia, vienen expertos en capturar a esa culebra, la meten en una bolsa, en una caja y la van a tirar a su ambiente natural. Hay de aquel que mata un animal o que deforesta. Por ejemplo, ahora hay unos movimientos volviendo a Países Bajos. Ellos están comprando madera para hacer muebles de los países como nosotros, pero tienen que provenir de zonas certificadas de protección forestal. Pero todos sabemos el mercado negro, cómo funciona, ¿no? Es lo mismo con los colmillos de los elefantes, la vida silvestre. Todo esto está conectado. La gente podrá decir, estas son otras historias, pero todo está conectado. Entonces, las ciudades entonces deben de contaminar menos, fundamentalmente por la quema de combustible de los vehículos, pero para lo cual la gente tiene que tener alternativas. Yo no le puedo decir a una persona vayas en un bus de la ruta de San Pedro Sula, ahí me van a asaltar, me van a acosar, voy a llegar una hora más tarde, ¿no? Y otro punto es el transporte de los productos que consume la gente. Veamos aquí de dónde vienen los productos que consumimos en Santa Rosa. Sí, varios son importados o... La mayoría son importados. Son y eso se pocos llama los que producen. la huella de carbono. Y hay unas iniciativas que se llaman el kilómetro cero. Voy a poner el ejemplo de Londres. Los pueblos que están cercanos a Londres hay otro punto que en Cuba se hace mucho, es la agricultura urbana. Entonces, hay gente que trabaja ¿a cuánto solar aquí le ponen multa porque tengo a mi lado? Si esa persona tuviera estímulos para producir, en Londres, cerca de Londres, recogen esa producción de huertos y cuando tienen, en Noruega es esto, cuando tienen excedentes las manzanas, las ponen en unas bolsitas para que la gente que no tiene manzanas coma. La cuelgan gratis. Pero en Londres se llama el kilómetro cero. Entonces ellos producen en huertos familiares hortalizas, hierbas, y la van a vender en bicicleta a Londres. Bicicleta para no contaminar, ¿no? Y ese huerto familiar no tiene químicos. Los químicos tienen mucho efecto de gas invernadero. Y miren lo bueno que voy a decir ahorita. El ganado y la agricultura es de lo que más contamina. Es lo que más contamina. De lo que más contamina. Están en los primeros 3 contaminantes. CO2 y dióxido. Sí, en el caso del ganado. Los gases. Pero la agricultura, el fertilizante químico es el que libera una serie de presión en la naturaleza. No es que nosotros nos contaminamos. A veces no nos damos cuenta. Mire, voy a aplicar urea, voy a aplicar 18. Ahí va la contaminación. Cuando usted lo siembra. Pero ese viene ¿de dónde? Viene de Jordania. Viene gastando combustible. Ahora, por ejemplo, vean. Tú sabes en qué ciudad del mundo se reúnen los ricos del mundo. No, cositas pocas. ¿En qué ciudad del mundo se reúnen todos los años los ricos? Los 1.000 millonarios. No es que... Suiza. Antes se reunían en diferentes, pero habían protestas por todos lados. En Davos, Suiza, es una ciudad impenetrable y tal, pero ahí, en el aeropuerto de Davos, están parqueados todos los aviones privados de los millonarios. Ajá, y un avión, ¿qué es lo que quema cuando viene? Combustible, ¿va?
Y había salido esa noticia, ¿verdad? Que los millonarios, los famosos, tenían viajes de media hora utilizando jets privados. Claro. ¿Qué pasa con el príncipe Harry de Inglaterra? Ahí Harry, ¿verdad? Lo pasan cuestionando porque este jodido pasa viajando por todos lados, anda contaminando. Messi, ¿saben qué hacía Messi cuando estaba en Barcelona? Messi tiene su propio avión. ¿no? Entonces le decía, Neymar, espérame en París. Y ya él salía con Suárez de Barcelona a París, de unas 3 horas en avión, 2 horas. Se subía a Neymar y se iban los 3. En el mismo avión. En el mismo avión. Vamos a dejar a Neymar. No sé dónde vive, en Río tal vez. De ahí a Montevideo, a dejar a Luis Suárez y el otro para Rosario. Un avión desde España hasta Argentina. Un avión para 3 personas. Así anda la gente, ¿no? Así anda la gente. Entonces, volvemos a los dilemas y a las contradicciones. ¿Cómo es que usted está promoviendo cambio climático? Y mire cuánto anda gastando usted combustible. Y cómo todos los objetivos se conectan unos entre sí, como usted menciona, que a raíz de toda esa contaminación vienen problemas de salud y demás. Claro. Y está la parte educativa también. Estaba leyendo, porque a raíz de la mala educación o del acceso a la educación, muchas de estas formas de cómo no contaminar también se pueden, que es otro tema más extenso, pero en relación a la educación en pandemia, por ejemplo, se vio el país afectado, principalmente los de Centroamérica, que no estaban tal vez preparados. Bueno, yo creo que nadie estaba preparado, pero en pandemia fue donde el 50% de la población, principalmente en América Latina y en África, fueron afectados y no tuvieron acceso al Internet, una gran cantidad de niños. Y en relación a eso, pues podemos ver que muchas de las iniciativas o proyectos sociales de inversión privada también tal vez no logran tener un buen impacto porque la aceptación de las personas en relación a la educación tal vez no es la más idónea. El manejo de desechos sólidos, la basura, es un terrible... Nosotros lo vivimos, Tegucigalpa pasa sufriendo por el manejo de la basura. Roma, por ejemplo, la gente clasifica la basura. Los camiones ya vienen con 3 ganchos, los 3. En otros países es más todavía, pero en Roma hay 3. Clasificada. Ustedes han visto las volquetas que andan de aquí de Santa Rosa. Y han habido ciertos programas, creo, ¿verdad? Han habido, pero ahí viene el tema cultural. ¿no? El de la educación. El manejo. Fíjense que una misión de la Unión Europea llegó a Haití. Yo en mi vida nunca he visto. Mire, los desechos sólidos, la basura en una ciudad refleja mucho el nivel de vida de la gente. Puerto Príncipe es de las ciudades que más produce, bueno, no es que más produce, el que más conserva la basura tirada en los cauces de los ríos. Entonces la misión europea dijo, aquí lo que podemos producir es gas que sale de la basura. Es inmanejable. En Puerto Príncipe, la colonia más rica de Puerto Príncipe, entre las más ricas está Pétionville. Pétionville, las aguas negras están sobre la calle. Y estoy hablando de una de las colonias más ricas de Puerto Príncipe. Es un país deforestado. Ese es otro tema. Entonces la pobreza lleva a la deforestación, el cambio climático, el nivel de vida, la salud. Entonces, cuando hay esos niveles de deforestación, cualquier lluvia es un problema, ¿verdad? Y sin contar la parte del agua potable, porque está este dato curioso que solo el 0.005 de la población tiene acceso a agua potable de calidad. Y eso, pues, sin duda alguna, viene a consecuencia de todo este tipo de contaminación, problemas sociales, los mismos problemas políticos también afectan a que las personas puedan tener acceso. Para mencionar una experiencia, en Yorito hay un municipio que se llama El Chorrito. Y yo preguntaba por qué se llama El Chorrito. Hay un problema serio de agua potable, una escasez bastante grande, que cuando yo llegué parecía como que era un sector de África, así, todo árido, el vapor. Y incluso los mismos animales andaban buscando dónde pues ocultarse del sol, ¿verdad? La sombra. Y le decían el chorrito porque todas las personas hacían fila con un balde para ir a traer agua a un chorro, a una llave. Y ya el último que llegaba, pues ya iba a alcanzar la gotita, ¿verdad? Sí. Qué interesante experiencia. Bueno, aquí hay una aldea de Santa Rosa que tiene 2 años de no tener sistema de agua potable. 2 años. La Majada. La Majada. Por fallos técnicos, porque cada vez hay menos agua. Este es uno de los desafíos, ¿verdad?, de los objetivos de desarrollo sostenible. Mire, una cosa es tener acceso al agua y otra es que sea potable. Por ejemplo,
nosotros hemos hecho estudios en Occidente y en el sur. El 98% de las fuentes de agua están contaminadas. Y muchas están contaminadas con heces fecales y de animales. No están aptas para consumo. No están aptas para el consumo humano. Pero además de eso están las prácticas agrícolas. Abonando a la el fertilizante químico. La pulpa del café. La pulpa del café, los desechos de los animales, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, miren, hay un fenómeno universal que es el plástico. Eso está arruinando, bueno, otro objetivo, y hablando de plástico, es los sistemas marinos, ¿verdad? Es un objetivo. Y también los ecosistemas terrestres. Ustedes se imaginan esa basura que nos viene de Guatemala, allá en Omoa, que es el río más contaminado del mundo. Eso nos mandan los guatemaltecos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ven cómo estos objetivos. Ahora, con agua y saneamiento, agua es el derecho de los derechos universales básicos, ¿verdad? Y poca población. Digamos que las guerras, muchas de las guerras vienen por el uso del agua. Vamos a ver, ustedes saben cuánta agua que toman los salvadoreños viene de Guatemala y de Honduras. La cantidad de agua. Sí, el porcentaje de agua que toman los salvadoreños de Honduras y de Guatemala. 70%. ¿Y cuánto El Salvador le paga a Honduras por ese uso del agua? Nada. Otra pregunta. ¿Cuánto el agua que llega a Portugal proviene de España? El agua que llega a Portugal. Sí. 100%. 100%. Todo el agua viene de las cordilleras de España. Portugal es pequeño, está incrustado en España, ¿no? Y eso se llama pago de servicios ambientales. Pero tampoco le paga a Portugal. Cero. Ustedes saben que por las aguas del río Bravo, entre Estados Unidos y México, México le debe millones de dólares por el uso del agua del río Bravo a Estados Unidos. Ahí sí están cobrando. Están cobrando, no les pagan, ¿no? Pero están cobrando, tienen una deuda. Entonces los grandes, bueno, tener agua se ha convertido en un privilegio, ¿no? No en un derecho. No es un derecho. Ahora, volvamos cuando no hay agua potable y volvamos a la majada. Entonces, el pobre que vive en la majada paga mucho más por el agua que el rico que vive cerca del Merendón en San Pedro. Volvemos a la injusticia. Volvemos a la injusticia. Las desigualdades. Las desigualdades. ¿Y por qué no hay agua? Bueno, porque habían bosques y los bosques los botaron. ¿Quién los botó? Acaba de salir un estudio de que los mejores bosques, los bosques mejor protegidos en el mundo son aquellos que están en áreas manejadas por tribus o por las comunidades. Pero ¿qué pasaba en Honduras? La comunidad cuidaba el bosque y llegaba un deforestador político, arrasaba el bosque. Por los mismos intereses. Por los mismos intereses. Entonces, hablando de los gobiernos nacionales pueden tener voluntad, pero el sistema de no les permite. No les permite. Y están estos famosos planes de manejo que muchas veces están también en controversia, ¿verdad? Sí, digamos, bueno, el plan de manejo es una excelente herramienta. Vamos a dejar que el bosque se muera para estarlo apreciando porque queremos que el pájaro cante. Pues un ecologista te diría, sí. Pero otro te dice, hombre, pero el bosque, si lo dejamos por 500 años, se va a morir. No hay movimiento de dinero. Exacto. Y necesitamos la madera. Ahora cada vez menos, pero necesitamos madera. Si un bosque no se maneja bien, se pierde. Exacto. El valor económico y el valor ecológico. El problema es cuando entran intereses en común, desviando por qué fueron creados los planes de manejo. Así funciona el sistema. El contenido de este podcast es exclusivamente personal y no refleja las opiniones de ninguna organización a la que el presentador o los invitados estén afiliados. Guan.